capítulo 8, verso 15, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Leámoslo una vez más, hermanos, por favor ayúdenme. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice la Escritura, hermanos, que usted y yo no hemos recibido espíritu de esclavitud. Dice, no debemos estar nuevamente en temor. No debemos estar usted y yo como cristianos viviendo en temor. Quiero compartirles en esta hora de la mañana cómo vencer el miedo. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Qué es el miedo, hermanos? Miren, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, mire, real o supuesto, del pasado, del presente o del futuro. Eso es el miedo, hermanos. ¿A qué llegamos a tener miedo? ¿A qué tenemos miedo? Mire, podemos tener miedo a muchísimas cosas. Hay gente que le teme, por ejemplo, a la soledad. Hay gente que dice, yo no quiero estar solo. Y le da miedo, ¿verdad?, cuando está solo. Hay gente que le da miedo el fracaso. Quiero fracasar, voy a emprender, ¿verdad?, un proyecto de trabajo, me voy a casar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y tengo miedo a que no me resulte, a que fracase. Otros tienen miedo a perder el trabajo porque es la fuente de sustento. ¿Y qué pasa si me corren? ¿Y qué pasa si, y ya cómo le voy a hacer para pagar que la renta, la luz, el agua, la escuela, la comida? Y empieza uno, ¿verdad?, a tener miedo. Acuérdese, es una sensación desagradable de algo real o supuesto, que a lo mejor esté pasando ahorita. Hay otros que tienen miedo al rechazo. Otros, ¿verdad?, a la muerte. Ay, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Verdad? Ok, yo soy salvo y voy al cielo, pero ¿cómo va a ser ese momento en el que cambie de esta tierra a estar con mi Señor? Y hay miedo a esa sensación de pronto, ¿verdad? Hay gente, no debería de ser, pero sucede, que tiene miedo a compartir su fe como cristianos. Y tienen miedo y no quieren compartirlo. Bien. El miedo nos afecta, hermanos. El miedo afecta, el miedo a uno como que lo paraliza. Uno no puede vivir bien, lo atormenta. El miedo afecta, mire, le afecta la mente, le afecta en sus emociones y le afecta hasta su cuerpo físico. Hasta se enferma uno por el miedo. De tanto miedo uno que tiene, empieza uno a ser atormentado, a ser paralizado y tiene repercusión al mismo cuerpo. Pero lo más lamentable, lo más triste, es que también afecta a nuestra relación con Dios. El miedo afecta, hermanos, afecta nuestra relación con Dios. Miren, en Jueces capítulo 6 encontramos al pueblo de Israel que estaban siendo sometidos por los madianitas, por los amalecitas y por otras gentes que venían del oriente, pero Israel estaba empobrecido y vivían con temor, vivían con miedo, y sabe, ellos vivían en cuevas, ellos estaban escondidos porque estas personas venían y los empobrecían. Mire el verso 2, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mira, el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida, ya habían tomado posesión, ellos ya tenían que estar seguros, bien, pero de pronto vino una situación que ellos no se esperaban y empezaron a vivir con miedo, y ya no tenían posesión de su tierra, sino que se tuvieron que ir a esconder a hacerse cuevas en las montañas. Vivían una situación difícil, pero hermanos, ¿por qué vivían en esa situación? Verso 1. Por el pecado de
Vivían en miedo por el pecado. Mire, lea por favor el verso 1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego, y Jehová los entregó en mano de Midian por 7 años. ahí está. Entonces, estos se empezaron a esconder, empezaron a tener miedo a causa de su pecado. ¿Sí? Esa era la razón. Y así estuvieron por 7 años hasta que reconocieron: tenemos que buscar a Dios. Entonces aparece a escena un hombre llamado Gedeón. ¿Ha escuchado usted acerca de Gedeón antes? ¿Sí? Si no ha escuchado, ahorita va a escuchar y le va a interesar mucho. Bien, aparece un hombre llamado Gedeón, el cual también estaba lleno de miedo. Y cada vez que vemos que aparece a escena este hombre en esta historia, cada vez que lo vemos aparece, mire, con miedo. La primera vez que aparece Gedeón, el ángel de Jehová está sentado, está ahí en un árbol y está viendo a Gedeón, que Gedeón está escondido en un hoyo. Está escondiendo trigo en un hoyo. Porque venían los de Madián, venían los amalecitas, venían las gentes del oriente y los empobrecían. Entonces él escondía el trigo en un hoyo que era un lagar, que era donde se hacía lo de las uvas. Pero ahí, que era para otra cosa, él entonces tenía que estar trabajando escondido allí. Estaba con miedo, escondiéndose de ahí, tratando de vivir en la vida, sobrevivir de la manera en que él podía, pero con miedo. Hacía las cosas, pero con miedo. Mire, después Dios le manda que derribe un altar. Derriba un altar de la diosa Acera y la imagen de la diosa Acera, y quita el altar de Baal. Él lo hace, obedece, pero ¿saben? Lo hace de noche. Porque tenía miedo a que el pueblo lo viera y entonces se fueran contra él. Al día siguiente, el pueblo lo busca. Y se quedan a ver qué pasó, investigan, ¿por qué? ¿Por qué el altar de Baal lo tiraron? ¿Qué está pasando? Y van, investigan y se dan cuenta que fue Gedeón. Y van a su casa de Gedeón y entonces vemos otra vez que Gedeón no sale. Y el que sale a dar la cara es su papá. Y dice: si Baal es Dios, que pelee por él mismo. Y entonces yo me imagino, ¿verdad?, a Gedeón ahí escondido, a lo mejor viendo por la ventana, así como que nos va a convencer mi papá o no. Ahí a lo mejor temblando las piernitas, ¿verdad? Así como que escondido ahí agazapado. Pero su papá es el que entonces da la cara. Después lo vemos pidiendo señales a Dios, pidiendo señales de que verdaderamente tú estás hablando conmigo, Dios. Y pide señales para poder actuar. Por último, cuando vemos en todo este tiempo, mire cuántas ocasiones, vemos que ya tiene su ejército con 300 hombres. Pero Dios le dice: si tienes temor, yo ya los entregué en tu mano. Ya los entregué en tu mano a estos pueblos que te están trayendo guerra. Ya son tuyos, tú vas a vencer. Pero si tienes miedo, baja, ve con tu criado Fura y escucha lo que ellos están diciendo. Entonces le dijo Dios: si tienes miedo, ve. ¿Y qué cree usted? Que sí fue. Sí tenía miedo y sí fue a ver. Y ahí está escuchando lo que decían estas personas. Entonces, mire, pero es increíble, hermanos, es increíble que a pesar de todo esto, Dios le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué? ¿Me están diciendo que este hombre es valiente? Si acabamos de ver que cada ocasión que él hace algo, está entonces con miedo. Mire, me gusta este ejemplo de Gedeón, cómo Dios trata con gente así y usa a personas así, porque los puede usar a nosotros también. Mire, cuando nosotros vemos la historia, vemos a Abraham, la fe de Abraham, decimos: híjole, ¿cuándo le llegó? Cuando vemos la valentía de David, enfrentarse a un grandotote allí, ¿verdad? Un muchachito. A veces uno le da miedo compartir su fe. Imagínense. Y él contra un gigantón, la valentía de aquel hombre. Cuando vemos la santidad de un José,
decimos, oh, qué ejemplos tan difíciles de poder alcanzar. Pero cuando vemos a Gedeón, decimos, ay, mira, Dios también puede trabajar conmigo entonces, mira. ¿Ah? Entonces, qué bonito, hermano, que, mire, sin merecerlo, Dios de todas formas trabaja con nosotros. Así como con Gedeón, lo va a hacer con usted. Mira, hermano, Dios cómo nos tiene misericordia. Y nos busca y nos trabaja en nuestras vidas a pesar de cómo somos. ¿Por qué? Les dije hace un ratito que ellos estaban por 7 años siendo sometidos, ¿verdad?, por estas personas, pero ellos se dieron cuenta que tenían que clamar a Dios. Mire, verso 7, capítulo 6, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo sí salí de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre. Y comienza a decirles qué pasó con ellos, pero ellos se rebelaron. Ahora, ¿por qué les digo este versículo? Porque el pueblo de Israel había clamado a Jehová, ¿sí o no? Ok, había clamado a Jehová. Pero más adelante vemos que Dios le pide a Gedeón que derribe el altar de Baal. Y la gente se enojó. A ver, espérame tantito. No acaban de clamar a Jehová y Señor, sálvanos, sálvanos. Y tiran la estatua, ¿verdad? El ídolo, porque no debe de haber ídolo. Tiene que ser Dios. Entonces ellos claman, pero luego tiran la imagen y se enojan. Ay, ¿por qué me tocaste esto? Imagínense, hermanos, cómo Dios trabaja con su pueblo. Y también, mire, con usted y conmigo. A pesar de que no lo merecemos. Señor, ayúdame en esto, Señor, líbrame de esta situación, líbrame de aquella, y nosotros seguimos todavía cargando con pecados o con ídolos que no queremos dejar, y Él todavía está dispuesto a trabajar en su vida y en la de nosotros. De verdad, hermanos, que no merecemos su gracia. Por eso es gracia, hermanos. Es un favor que usted y yo no merecemos. Mire, Dios le va a ayudar a vencer ese miedo. Yo no sé a usted a qué tenga miedo. Hay alguien de aquí que dice, yo no tengo miedo ahorita a nada. Soy Juan sin miedo. ¿Sí? O hay alguien que dice, ¿qué pasa si yo llego a faltar y qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasa si mi esposa se va? ¿Qué pasa si mi esposo? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay miedos de todas las clases de miedos que podemos tener. Pero cualquiera que sea su miedo, Dios le puede ayudar a vencer. Lo acabamos de leer. Entonces, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino entonces nosotros podemos clamarle a Dios, Abba, Padre. Y usted puede, en el nombre del Señor, vencer ese miedo particular que usted tiene. Cualquier miedo que sea. Este no es un miedo nada más para la hermana Judy, no más para el hermano José Luis. No, el que usted tenga, ese que usted no le ha dicho a nadie, ese que usted le atormenta, que no le deja vivir, ese miedo es el que Dios le quiere y le puede ayudar a vencer. Y lo vamos a ver con la escritura. Y estamos viendo con Gedeón, aún sin merecer el pueblo de Israel, y aún Gedeón, con todo el miedo que tenía, Dios los usó de todas formas. Pero, antes que nada, debemos de quitar cualquier forma de pecado. Eso es lo primero que le pidió Dios a Gedeón. Usted puede leer, hermano, la escritura. Esto que yo le estoy diciendo está desde el capítulo 6 y se extiende, hermanos, hasta el 7. Y usted con calma lea, hermano, lea todo el capítulo y se va a dar cuenta de todo lo que estamos diciendo, cómo Dios obró, hermano. Pero mire, hermano, mientras haya pecado no confesado y que no queramos dejar, seguiremos viviendo en temor. Dios dijo, sí, los voy a salvar, sí, los voy a rescatar, pero quítenme esa estatua. Mire, hermano, ¿usted sabe dónde estaba esta estatua? ¿Dónde estaba esta estatua de acera, de la diosa Acera? ¿Y dónde estaba el altar de Baal? ¿Usted sabe dónde estaba?
¿Alguien, hermanos, que ha leído antes la historia, sabe dónde estaba? ¿No? Estaba en la casa del papá de Gedeón. Imagínense al que vino a usar Dios, al más idólatra, al más pecador. A ese dijo, no, es que yo no. Imagínense, yo soy el que tengo ahí el altar. No, hombre, hermano, ¿cómo a mí me va a usar Dios? ¿Cómo a mí me va a querer Dios si yo soy el más perdido de todos que están aquí sentados? Pues a ese le dijo, a ver tú, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Quítame el altar que está en la casa de tu papá. A ese quiso usar. Así que no hay excusa. Mire cómo Dios usa a la gente. No importa qué vida haya tenido usted, Dios de todas formas le quiere ayudar, le quiere bendecir. ¿Cómo vencer el temor? Te voy a dar tres cosas, hermanos. Yo quiero que medite usted en esto. Son cosas que usted y yo ya deberíamos de saber, pero tenemos que reconocer. Yo quiero que usted en esta mañana reconozca 3 cosas. Y estas 3 cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, le van a ayudar a vencer ese miedo que usted tiene. Verso 12. Quiero que lean fuerte el verso 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿cómo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A ver, nuevamente, con más convicción. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Número 1, para que puedas vencer ese miedo, reconoce que Dios está contigo. Reconócelo, porque a veces decimos, sí, Dios está conmigo, pero no lo reconocemos verdaderamente. Sí, ahí está contigo, está viendo la condición en la que tú estás trabajando en ese hoyo con miedo, tu vida estás sobreviviendo, pero Él está sentado en ese árbol como veía Gedeón y está viendo, está con Él. Y reconoce que Dios está contigo. Ahí donde tienes miedo, ¿verdad? Como el niño que tenía miedo a la oscuridad. Y ay, tengo miedo, pero ahí está Dios viendo. Está contigo. Mire, verso 13. Gedeón de momento no creía esas palabras y reclama. Mire el verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Lea fuerte la siguiente parte. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dese cuenta. Gedeón no lo reconocía. Señor, ¿estás con nosotros? ¿Y por qué estoy viviendo en esta condición? De igual manera, usted y yo muchas veces lo olvidamos y no reconocemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué lo olvidamos? Lo olvidamos por las circunstancias de la vida. Quizá una crisis financiera. Si Jehová estuviera conmigo, yo no estuviera en esta condición de escasez. Si Jehová estuviera conmigo, hubiera bendecido ya mi trabajo, ya tuviera no tanto tiempo pasando por esta situación. Si Dios estuviera conmigo, entonces no perdería mi salud, estuviera bien, estuviera fuerte, estuviera sano. Si Dios, ¿verdad?, estuviera conmigo, no hubiera permitido que mi ser querido se hubiera ido, entonces no me permitiría ese dolor. Si Jehová estuviera conmigo. Y lo dudamos, hermanos, por la rebeldía también incluso de nuestros hijos. Si Jehová estuviera conmigo, mis hijos no vivirían así. Mi esposo no estaría así. Mi esposa no me hubiera hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dudamos por las situaciones de la vida. Para Gedeón era difícil creer por lo que veía. Era difícil creer que Dios estaba con él. ¿Qué veían sus ojos hace 7 años? Yo no veo otra cosa más que miedo, terror, y tengo que huir, y tengo que sobrevivir de la manera en que ahora me está tocando vivir. Y él no podía, hermano, reconocer que Dios estaba con él. Y ahí estamos usted y yo, con la incertidumbre del mañana, con el temor. ¿Verdaderamente Dios estás conmigo?
¿Y por qué permites todas estas situaciones? ¿Por qué no estuviste allí cuando yo te necesité? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué permitiste que pasara aquello otro? Y la respuesta es la misma: por el pecado de la humanidad, de los demás o el de nosotros. Yo no sé, le repito, cuál sea su miedo, pero sí sé que usted puede vencer ese miedo primeramente reconociendo que Dios está verdaderamente con usted. A pesar de la situación, como se vea, a pesar de que Dios parezca estar lejos, y a pesar de que piense usted, yo nunca voy a poder vencer este miedo. Recuerde lo que dice la Escritura en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si usted está en Cristo, dice la palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, usted le ha pedido perdón, ha invocado su nombre: Jesús, perdóname. Jesús, yo viví mal. Jesús, yo viví de una manera completamente perdida, alejado de ti. Hoy me arrepiento de rodillas y te pido que me laves, que me perdones, que me des la vida eterna por tu sangre derramada en la cruz. Limpia mis pecados por tu resurrección al tercer día. Dame vida contigo. Entonces, si usted con fe se lo ha dicho, ha invocado el nombre de Jesús, usted es su hijo y está en su mano. Y reconozca entonces que Dios está con usted, a pesar de las circunstancias que sus ojos vean. Amén. Me encanta el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Fíjese, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. De todas las aflicciones. Estos tenían 7 años, yo no sé cuánto tiene usted teniendo ese miedo. ¿Al qué va a pasar mañana? Cualquiera que sea su vida. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le va a librar su Dios. Reconozca que Dios está con usted. Número 2, verso 14. Por favor, léanlo fuerte. Dice la palabra de Dios: y mirándole. Gracias, hermanos. Dice entonces: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego, ¿qué le dice? ¿No te envío yo? ¿No te he dado yo la fuerza? Número 2, reconoce que tienes la fuerza para vencer el miedo. ¿Por qué? Porque Dios te la ha dado. Es que se me ha venido el mundo encima, yo no voy a poder. No, por ti mismo, por ti misma no puedes. Pero si tú ya le pediste al Señor que sea tu Salvador, Él está contigo y Él te va a dar la fuerza para vencer aquel miedo que entonces tú tienes. Verso 15, mire cómo Gedeón seguía de incrédulo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, y le faltó poner, ¿verdad?, y el más idólatra de todos. Porque ahí está el altar que me estás pidiendo. Imagínense, fue lo peor que puedes escoger. ¿Qué hacía este hombre? Tenía dudas. Yo estoy contigo, yo te doy la fuerza. No, yo no puedo. Bueno, yo te mando, yo te estoy diciendo. No te envío yo, no te estoy dando la fuerza yo. Mire, no solo que Dios estaba con él, y eso es suficiente para que usted venza cualquier miedo, sino que también le decía que le iba a dar la fuerza para vencer. Y en el versículo 16 le vuelve a decir que está con él. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Y mire la siguiente frase: derrotarás a los madianitas como, ¿a qué? Como un solo hombre, hermanos, y eran muchísimos. Dios habla, hermanos, por medio de su palabra, pero muchas veces nosotros somos incrédulos. Somos incrédulos, decimos: no, yo no puedo. Los demás sí, yo no. Yo no puedo. Yo soy el menor, soy el menos indicado, no puedo. Y Dios dice: pues, aunque tú me dices que no puedo, yo te voy a usar a ti.
porque lo vil y lo necio, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Amén. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. Así como se dice, yo no puedo, yo soy el más pecador, yo esto, yo el otro, yo no, dice, pues a ti te quiero agarrar para que mi nombre sea glorificado, para que cuando tú puedas vencer, cuando tú salgas adelante, me des la gloria a mí y no sientas que es por tu propia fuerza. Amén. A Dios le encanta usar gente así. Quizá muchos de nosotros estamos como Gedeón, a punto de tirar la toalla, a punto de ya no poder, de dejarlo todo porque estamos cansados. Y estamos ahí como jalando, ¿verdad? Sobreviviendo y jalando aquello. Y se hace muy pesado y decimos, ya no quiero hacerlo. Pero que la palabra de Dios te dé la fortaleza a tu alma. Que Él te da la fuerza para seguir adelante y entonces vencer. Reconoce que Él te da la fuerza. No solo que está contigo, sino que te da esa fuerza. Mira lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ahí está, hermano, espere, siga esperando a Jehová, esos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa de Dios para todo aquel que espera en Jehová. Yo estoy contigo, te doy la fuerza y aunque tú no tengas, te voy a dar más fuerza de la que no tenías antes. Espera en Dios y reconoce que Él te da las fuerzas para luchar contra aquel tu miedo que tienes. O todos tus miedos los que tengas y los vas a poder vencer. Mire, versículo 17, Gedeón pedía confirmaciones. Mire, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A ver, hermano. Lo tiene enfrente. ¿Cómo le dice? Dame señal de que has hablado conmigo. Ahí lo tienes. Está enfrente de ti, te lo está diciendo a ti. Hermanos, no pidamos confirmaciones. Ay, ¿será que sí? ¿Será que esta palabra, verdad, es para mí? O está fulanito. No, es para ti. Dios te lo dice a ti que estás sentado allí. Aquel que está escuchando se lo está diciendo. No te lo digo yo, está enfrente, no necesitas más confirmaciones, necesitas simplemente creerle a Dios. Es todo lo que necesitas, te lo está diciendo a ti. Ay, ¿será que este mensaje es para aquel hermano? Pero para mí no hay solución. Ay, para mí yo estoy completamente perdido, perdida. Dios me abandonó a mi suerte. No, hermano, no, hermana, es para ti. No necesitas confirmación. Dios está contigo. Dios te da la fuerza. Alguien tiene que decir amén, hermano. Amén. No necesitamos confirmaciones. Vamos a ver último, número 3. Número 3, capítulo 7. Hay más, hermano, hay más. No nada más que Dios está contigo y que te da la fuerza. Hay algo más, hermanos. Miren, capítulo 7, verso 9. Antes de leer el verso 9, hermanos, Gedeón ya tenía su ejército de 300 hombres. Gedeón entonces, después de sus confirmaciones, sus señales del vellón, que esté seco, que esté mojado, todas sus confirmaciones que él pedía, entonces reunió a su ejército. Y Dios le dijo, tienes mucho pueblo. Si ganan, van a pensar que es por su propia fuerza. Así que los que tengan miedo, van para atrás. ¿Van para atrás? Y se fueron a casa. Pero todavía, Dios dijo, todavía tienes mucho pueblo. Necesitamos que sean menos. Entonces los llevó a tomar agua al río. Y unos tomaron con la mano y otros se tiraron y bebieron directamente. Entonces dijo, los que agarren con la mano, quédate con esos. Son 300. Esos son suficientes. No necesito más. Es más, necesitaría un solo hombre.
Es más, no necesito a nadie para vencer. Pero ten esos 300, con eso son suficientes. Y entonces los demás se van y se quedan 300 hombres con Gedeón. Y están listos para pelear. Y entonces, verso 9 del capítulo 7. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos más avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos, noten, eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Y él solamente tenía ¿cuántos? 300. Entonces, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero su sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Lea por favor el verso 14. Y sus compañeros respondieron y dijo: eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado a sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Escuche el 18, léalo conmigo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Hermano, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre ahora para hablar así? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le sucedió ahora? Estaba completamente temeroso, pero oyó: esos también tienen miedo. Esos están peor de miedo que yo, porque ellos ya saben que están derrotados. Era cierto lo que me decía Dios. Lo que siempre me había dicho, que Él está conmigo, que me iba a dar la fuerza y que ahora ya tengo la victoria. Y entonces él dijo: sí, yo también tenía miedo antes. Yo también al principio no le creía que estaba Dios conmigo. Yo dudé, pedía confirmaciones, pero ahora sé que el enemigo está peor de miedo y que Jehová está conmigo. Me ha dado la fuerza y ahora me prometió la victoria. Y vamos, y se levantaron, y estos 300 hombres, lea la Biblia, ni siquiera tuvieron que sudar. Solo gritaron, rompieron sus cántaros, ¿verdad? Y entonces vieron cómo ellos mismos se atacaban entre sí. Y el resto huyeron, y entonces los fueron a perseguir. Ese cuenta que es todo lo que tuvo que pasar para que reconociera: Dios estaba con él, así como Dios está con usted. Amén. Ha dado la fuerza. Y en tercer lugar, reconozca que ya tiene la victoria. Amén. Amén. Ya tiene la victoria, hermano. ¿Cuántas cosas tendrán que pasar todavía en nuestra vida, hermano, para reconocer esto? Mire, usted lea por favor en su casa desde el capítulo 6, todo. Y vea qué cosas tuvieron que pasar para que Gedeón tomara esa convicción y esa fe. ¿Cuántas cosas tuvieron que suceder? Y yo no sé, hermano, en su vida, estos tenían 7 años con miedo. Yo no sé cuántos años tiene usted con ese miedo. Y yo no sé qué más tiene que pasar para que usted sepa que Dios le está hablando.
y usted reconozca, está conmigo. Me ha dado la fuerza y me ha dado la victoria. Mire, cuando Gedeón lo reconoció todavía no había luchado. Hay quien dice, ay, tuve fe, pero a veces decimos que tenemos fe cuando ya Dios dio la victoria. Ahí ya no es fe. La fe se demuestra antes de que sucedan las cosas. Usted va a vencer su miedo antes, hermano. Cuando usted esté listo, diga, yo sé ahora, estoy convencido de que Dios me ha dado la victoria sobre este miedo. Usted se convence entonces y va a ver entonces cómo usted vence y gana la batalla. Pero no después, es antes de la batalla. Ahí usted créale, hermano, a Dios. Crea a Dios y a su palabra. Dios, hermanos, estamos ya casi terminando. Dios permite el temor, el dolor, el sufrimiento en nuestra vida a fin de que reconozcamos que nada podemos hacer sin Él. Que nosotros mismos somos débiles y Él lo permite para que usted le busque de todo corazón. Hasta que usted ya no puede, ya no tiene ninguna salida por ningún lado, va usted a reconocer, tengo que volver a Dios. Así como este pueblo, ya no podían hacer nada más, tenemos que volver a Dios. Pero Dios les dice, ¿saben qué? Tienen que quitar cualquier forma de pecado que haya en su vida. Yo sé que no es fácil, hermanos, creer. Nos cuesta trabajo. No es fácil ver y entender lo que Dios tiene planeado. Nosotros vemos hasta un punto, Dios ve todo el plan completo. Nosotros estamos hasta el dolor, hasta el miedo, hasta la duda, hasta el sufrimiento. Y es difícil confiar cuando no vemos. Pero eso es lo que te pide Dios. Confía en mí aunque no veas. Yo soy tu Dios. Creamos las promesas de Dios que dice en su palabra, yo estoy contigo. No tengas miedo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas. No desmayes. Y tenemos usted y yo, hermanos, que creerle a Dios. Amén. Amén. Mire cómo estaba ahí Gedeón, hermanos. Temeroso. No era un hombre digno de imitar. Era un hombre miedoso. Muchas veces usted y yo no somos personas a lo mejor dignas de imitar. Pero mire cómo terminó Gedeón. Y si usted va a Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los hombres que tuvieron fe, va a ver el nombre ahí de este Gedeón. Ahí lo va a encontrar a Gedeón, imagínense. Vivió toda su vida con temor, pero hubo un momento en que decidió, al principio no le quería creer, pero después decidió creerle a Dios. Así que, hermano, Dios le mira, así como a Gedeón debajo de aquel árbol, le está mirando Dios y le dice, yo estoy contigo, yo te doy la fuerza y yo te he dado la victoria. Pero primero, quítame ese tu pecado. Quítame ese tu pecado y entonces verás cómo tienes la victoria verdaderamente. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración.